Estamos aquí en la clase novena del curso Joyce, dedicada a los capítulos 13, 14 y 15 del Ulises de James Joyce. Estos son los capítulos más extensos del libro, ocupan prácticamente la mitad de él, especialmente el capítulo 15, que tiene más de 200 páginas en la edición de cátedra que estamos siguiendo. Pido disculpas de antemano porque en la clase de hoy estoy un poco resfriado, así que puede que me tenga que sonar la nariz en varias ocasiones. Capítulos 13, 14, 15, dedicados a Nausicaa, los bueyes del sol y Circe. Circe y Nausicaa son dos figuras que aparecen en la Odisea. Los bueyes del sol también aparecen en la Odisea, pero con menos protagonismo que estas dos mujeres. Son tres capítulos fundamentales. En ellos Joyce lleva a su máxima expresión el uso del pastiche, de la imitación y exageración de estilos literarios ajenos, sintetizando varios géneros. Lo habíamos visto, por supuesto, en capítulos previos, pero aquí será donde se lleve a su máxima expresión. En el capítulo 13 tenemos un pastiche de la literatura juvenil, erótica, femenina. En el capítulo 14 tenemos un recorrido por la prosa británica, por la prosa anglosajona, desde el medievo hasta el presente, pasando por todas las figuras más importantes de la escritura en prosa británica, con su equivalente en la traducción al castellano por Francisco García Tortosa, muy bien conseguida. Y por último, el capítulo 15, tenemos una imitación de un tipo de teatro, el llamado les escenario, el teatro hecho para ser leído, el Lesset Drama en alemán, el drama para ser leído y no para ser representado, dos de cuyas cumbres son las Tentaciones de San Antonio de Flaubert y el Fausto de Goethe. Siguiendo la línea de Fausto y de las Tentaciones de San Antonio, Joyce compone una suerte de Noche Walpurgis, donde aparecen tal cantidad de personajes, muchos de ellos inanimados, muchos de ellos simbólicos o alegóricos, que llevar a escena ese capítulo sería imposible. Vamos entonces a entrar como de costumbre, a entrar como de costumbre, ya digo, al capítulo, a los capítulos que tenemos que comentar, sin más dilación. El capítulo 13 retoma el viaje de Bloom. Bloom ha escapado en el capítulo 12, capítulo dedicado al cíclope, ha escapado de las garras de los nacionalistas, que estaban a punto de lincharle por judío y por oponerse a su ideología patriótica o patriotera. Y ahora le encontramos a Leopold Bloom en la playa, en concreto en la costa de Sandymount, donde unas horas antes, por la mañana, había realizado su paseo Stefan Dedalus. Tenemos la contracara, por así decir, de esa misma playa. Si en el capítulo tercero se nos había dado una imagen filosófica, estética, de la costa de Sandymount, en el capítulo 13, fíjense el paralelismo de nuevo, 3.13, Leopold Bloom regresa por esos mismos pasos, por los pasos de Stefan Dedalus, y se encuentra allí con la visión de Gertrude McDowell. Esos son los dos protagonistas de este capítulo, Leopold Bloom por un lado y por otro lado Gertrude McDowell. La narración está dividida en dos partes, claramente diferenciadas estilísticamente. Una primera parte que adopta el flujo de conciencia de la señorita Gertrude McDowell, que es un flujo de conciencia dominado por las cursilerías típicas de la literatura erótica femenina para adolescentes, con todos los tópicos acerca del príncipe azul, de la muchachita abnegada, de la joven esposa triste, del caballero andante, de la lucha contra las adversidades, de la pareja romántica suicida. Mientras que la segunda parte del capítulo ya regresa a el estilo sincopado de frase corta propio de Leopold Bloom y es un tratado, podríamos decir, misógino acerca de la conciencia acerca de la feminidad. Es la aproximación que tiene Leopold Bloom o Joyce a través de Leopold Bloom del tópico del eterno femenino, cómo son las mujeres, de qué manera se las seduce, qué apetitos sexuales tienen, cómo se las puede controlar, dominar, qué carácter tienen ellas también de indomable o incontrolable, etcétera.
Bien, en este capítulo, Nausicaa es Gertie McDowell y Odiseo, como de costumbre, es Leopold Bloom. En el mito de Ulises, tal y como lo configura Homero, Nausicaa es llamada por Atenea a la playa de Feacio, donde duerme entre los arbustos Odiseo. En- mm, Igual que Nausicaa acude a la playa acompañada de sus amigas, en este caso Gertrude va con Cissy Caffrey y Eddie Boardman a la playa a jugar con ellas a la pelota. Junto a ellas están Tommy y Jack Caffrey, que son dos mellizos de cabello rizado, que están peleándose y se están destruyendo mutuamente los castillos de arena que han construido esa tarde. Castillos de arena construidos bajo el modelo de la Torre Martelo de la que sale Stefan Dedalus al comienzo del libro, Torre Martelo en la que vivía Joyce antes de su exilio, Torre Martelo en la que hay un conflicto entre Joyce y sus amigos, al igual que entre Stefan Dedalus y sus amigos, y que representa, digamos, un espacio del conflicto fratricida. Del mismo modo, estos dos hermanos, los hermanos Caffrey, se comportan como cafres y están peleando entre sí de manera fratricida, destruyéndose mutuamente los diversos castillos construidos a la manera de la Torre Martelo. Por supuesto, se está haciendo una sugerencia acerca del carácter fratricida, guerra civilista de los irlandeses. Esto no es un monopolio español. Para el que quiera leer un texto reciente acerca de este asunto, les recomiendo el libro que se tradujo hace poco al castellano de No digas nada, no recuerdo el nombre del autor, que es un estudio, está en Reservoir Books, eso sí que lo sé, un estudio, una crónica de los troubles, de los conflictos, de las peleas, de los líos, podríamos incluso traducir, que hubo entre el año 69 y el 70 y tantos en Irlanda del Norte con la continuación y la reactivación del IRA provisional y del IRA clásico, del ejército irlandés republicano, que tenía la pretensión de unificar las dos partes de la isla, con el conflicto subsiguiente que ello supuso entre católicos y protestantes. Pues bien, de sabido además que la publicación del Ulises de James Joyce en el año 22 coincide con la independencia efectiva de Irlanda, independencia que es sucedida inmediatamente por una guerra civil entre aquellos que quieren mantener a la reina de Gran Bretaña como la cabeza del Estado irlandés, a la manera de lo que ha sucedido en muchos otros estados independizados de la Commonwealth, y aquellos que querían constituirse como una república totalmente independiente del protectorado de la tutela británica. Joyce, además, tenía en esos momentos a sus hijos en Irlanda y para él fue muy traumático que, en fin, esa guerra civil, porque uno de sus hijos tuvo que tirarse incluso al suelo de un tren en el que estaba viajando, porque a ambos lados de la vía férrea se estaban disparando los diversos bandos del conflicto bélico. Como digo, entonces, Nausicaa es Gertrude en este capítulo y Nausicaa expresa unos sentimientos, unos deseos de carácter, podemos llamarlo, prelolitesco. Nausicaa es una mujer joven, en el mito de Homero, que está jugando en la playa con sus amigas cuando ve aparecer entre los arbustos a un hombre ya entrado en edad que está desnudo. Y lejos de asustarse, como el resto de sus amigas, pues le acoge como una suerte de dios venerable. Ya hemos hablado muchas veces de las leyes de la hospitalidad. En Grecia, el huésped es un dios encarnado en la tierra, en buena medida, y se le debe dar ofrendas como si fuera una deidad. Nausicaa acompaña a Odiseo al palacio de Alcino, su padre, y allí es tratado a cuerpo de rey. Y ella desea, fantasiosamente, que Odiseo, en lugar de continuar y proseguir con sus aventuras, se quede y se case con ella. Y del mismo modo, Gertrude tiene unos pensamientos y unos deseos prelolitescos. Vamos a verlos, página 411 de esta edición que estamos siguiendo. Desea estar con un hombre ya entrado en edad, con la
barba salpicada de canas. Vean también el estilo, de nuevo, la frase es mucho más larga, más florida, no tiene esa síncopa propia del flujo de conciencia bloomiano. Piensa de esta forma Gertrude McDowell. Lo más hondo de su corazón de mujer niña iba en busca de él, el esposo de sus sueños, porque supo al instante que era él. Si había sufrido, más ofendido que ofensor, o incluso, si él mismo había sido pecador, un hombre malvado no importaba. Incluso si era protestante o metodista, podría convertirlo fácilmente si verdaderamente la amaba. Había heridas que debían curarse con el bálsamo del corazón. Ella era una mujer, no como otras chicas casquivanas poco femeninas que él hubiera conocido. Esas ciclistas presumiendo de lo que no tienen y ella ansiaba conocerlo todo, perdonarlo todo, si pudiera hacer que se enamorara de ella, que olvidara los recuerdos del pasado. Entonces tal vez la abrazaría con ternura, como un verdadero hombre, oprimiendo su cuerpo suave contra él, y la amaría, su niñita, para él solo. Nabokov, el autor de Lolita, Vladimir Nabokov, era un férreo seguidor de Joyce. No le gustaba el Finnegan's Wake porque decía que despreciaba profundamente la literatura escrita en dialecto, aunque fuera el dialecto inventado por un genio. Y, pero respecto a Ulises tenía una veneración total, y es evidente que el mito de Lolita es una reconfiguración del mito de Nausicaa. Insisto, una joven que se encuentra en contacto sexual o presexual o erótico o pornográfico con un hombre entrado en edad. Y bueno, esto tiene sus diversas configuraciones. En el caso de Gertrude, es ella la que toma un papel activo. En las mujeres de Joyce, ya lo hemos dicho muchas veces, tienen un papel bastante más activo de lo que la crítica feminista podría sugerir en un primer momento. Frente a la modelo Lolita, donde la propia sexualidad de Lolita es una fantasía proyectada por Humbert Humbert sobre la chica joven, sobre Dolores Hayes. Yo tengo incluso la tesis de que toda la novela es una fantasía sexual, es un delirio de un hombre que hacia el final del libro, cuando habla de los conflictos con Quilty, con el personaje que presuntamente le ha robado a la chica, se ve que todo aquello es un delirio, una fantasía. Le dispara 3 o 4 veces a Quilty y Quilty sigue vivo. Entonces, paralelismos entre el canto de la Odisea dedicado a el encuentro con Nausicaa y el capítulo que estamos comentando, el 13. El juego de la pelota. Está Nausicaa jugando con sus amigas a un juego de la pelota antiguo, y el paralelismo con el capítulo es muy sencillo. Jackie y el otro hermano, Tommy, están jugando a la pelota y al fútbol en este caso, y esta pelota rueda hasta un caballero vestido de negro, quien le devuelve el balón a los niños. Es en ese momento que Gertrude repara en esta figura negra al fondo de la playa y empieza a fantasear, ya digo, románticamente acerca de ella. Esa figura, por supuesto, es Leopold Bloom. Va anocheciendo, las amigas de Gertrude se van apartando de la playa para contemplar los fuegos de artificio que emergen a la noche, mientras que Gertrude sí profundiza su fantasía y va mostrando poco a poco sus piernas ante este caballero que va mirando las transparencias carnales de esta joven, y aprovechando que tiene un hueco en el bolsillo del pantalón, se hace una paja. Así de sencillo. Por supuesto, esto no se dice en esos términos, sino que hay una transición muy abrupta entre el estilo almibarado del pensamiento de Gertrude y el crudo realismo propio de Leopold Bloom. Dice así, para que vean la transición. Venimos de pasajes como el que les he leído, o uno un poco anterior, volviendo sobre este asunto lolitesco. Nada de príncipe azul era su ideal para ella, que rindiera a sus pies un amor fantástico y extraordinario, sino que prefería un hombre varonil, con un rostro sereno y enérgico,
que no hubiera encontrado su ideal, quizás con el pelo ligeramente moteado de gris, y que fuera comprensivo, que la tomara en sus brazos protectores, que la estrechara contra él con toda la fuerza de su naturaleza profundamente apasionada, y que la reconfortara con un largo, largo beso. Sería como si la transportaran al cielo. Por alguien así es por quien suspira este atardecer fragante de verano. Con todo su corazón ella desea ser solo suya, su prometida, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y con salud, hasta que la muerte a los dos nos separe, de ahora para siempre. Como en topicazos y clichés de la literatura romántica. Entonces, él ya se la ha cascado y ella se retira, ella se marcha de la piedra en la playa donde está tumbada y entonces se produce una revelación y pasamos del pensamiento de Gertrude al pensamiento de Leopold Bloom. Dice, despacio, sin mirar atrás, se fue por la playa rugosa hacia Cissy, hacia Eddie, hasta Jackie y Tommy Caffrey. Hasta Cissy, hacia Cissy, hasta Eddie, hasta Jackie y Tommy Caffrey, hasta el pequeño bebé Boardman. Ya estaba más oscuro y había piedras y trozos de madera en la playa y algas resbalosas. Andaba con una cierta dignidad reposada, muy suya, pero con cuidado y muy lentamente porque Gertrude McDowell era... ¿Le aprietan las botas? No, es coja. Oh. Mr. Bloom la observó según se alejaba cojeando. Pobre muchacha. Por eso la dejaron arrinconada y las otras salieron corriendo. Pensé que algo iba mal por su aspecto. Belleza desairada. Un defecto es 100 veces más grave en una mujer, pero las hace más educadas. Me alegro de no haberlo sabido cuando se estaba exhibiendo. Diablillo caliente de todas formas. No me importaría. La curiosidad como una monja, o una negra, o una chica con gafas. La bizca esa es suave. Le toca la regla, supongo. Las pone más juguetonas. ¿Me duele tanto la cabeza hoy? ¿Dónde puse la carta? Sí, está bien. Toda clase de deseos locos. Chupar peniques. Y así sigue el pensamiento de Leopold Bloom, fantaseando y pensando acerca con la condición de la mujer. El resto de páginas hasta terminar el capítulo, que son unas cuantas, pues están dedicadas a vagar sobre el deseo femenino y termina con un pensamiento intrusivo. Yo soy un cuco, jugando con cuckold y cuco. Yo soy un cuco, yo soy un cornudo. Es lo que piensa en última instancia Leopold Bloom, acordándose, por supuesto, de que si todas las mujeres son casquivanas y quieren chupar centavos del deseo que tienen, pues también su mujer se dedica a chupar centavos y a veces libras y cosas de mayor peso y extensión. Hay, por supuesto, un montón de metempsicosis inconexas. Voy a leerles rápidamente los pasajes que yo tengo subrayados que me hicieron cierta gracia cuando leí el libro por primera vez, de la página 422 hasta el final del capítulo. Las frases que voy a ir leyendo no están seguidas unas detrás de otras. Es un pasaje muy largo, pero para que vean un poco el tono, dice: las cita también cuando están. Estoy limpia, ven y ensúciame. Y les gusta vestirse unas a las otras para el sacrificio. Dicen que la mujer pierde sus encantos con cada alfiler que se quita. Sujetas con alfileres. Beso y encantada, beso de verte. Buscando defectos en el aspecto de la otra. Está diciendo aquí cómo las mujeres se besan al mismo tiempo que se dicen que están encantadas de verse y van buscando como arpías el defecto en las otras. La falta de sororidad típica de las mujeres bajo el heteropatriarcado que han interiorizado la ideología machista. Estás espléndida, almas gemelas, mostrándose los dientes las unas a las otras. ¿Cuántos te quedan a ti? No se prestaría ni un grano de sal. El traje es lo que miran. Siempre se sabe del tipo que están cortejando, por el cuello y los puños. Buenos los gallos y los leones hacen lo mismo, y los ciervos. Les molesta el alboroto violento, beso en la oscuridad y nada de contarlo. Aún así, uno tiene que desahogarse de alguna manera. A ellas no les preocupa. Se sienten halagadas quizá. A casa a sus tostaditas con mantequilla y a rezar con las criaturitas antes de dormir. Eso es lo que les gusta, quitarle el hombre a otra mujer, o incluso oír hablar de eso. La ofendes, luego lo compensas, simulas que quieres algo con todas tus fuerzas, luego te retiras por ella, les halaga.
arriba como un cohete, abajo como un palo. ¿Le importaría, por favor, decirme la hora exacta? La hora te la voy a decir en un callejón oscuro. Miran debajo de la cama buscando lo que no hay, suspirando porque les den un susto de muerte. Agudas como navajas son. Los vericuetos del mundo, joven estudiante, de remos firmes al menos, no como la otra. Aún así, estaba para dar guerra. Señor, qué mojado estoy, diablo que eres. Mala cosa, sin embargo, faltarle al marido. Es como escupir al cielo. Se pegan el uno al otro como con cola. Algunas veces los niños salen bastante bien. Cero más cero igual a uno. Aquí son los matrimonios y los hijos. A este lado de la barandilla del altar se empeñan en saltarla a toda costa. El árbol del sacerdote prohibido. Oh padre, querría. Los diamantes transmiten mejor la luz. Las mujeres. La luz es una especie de tranquilizante. No te va a hacer daño. Sol de autonomía poniéndose por el sudeste. Tierra que me vio nacer. Buenas noches. Me empiezan a gustar de esa edad. Manzanas verdes. A ramblar con todo lo que se ofrezca. Está diciendo que le empiezan a gustar las niñas pequeñas. Junio era también cuando la cortejé. Vuelven los años, la historia se repite. ¿Crees que te escapas y te encuentras contigo mismo? El camino más largo es el camino más corto a casa. Por cierto, claro, referencia homérica de la Odisea clásica. Y ruega por nosotros, y ruega por nosotros. Buena idea la repetición. Lo mismo con los anuncios. Cómprenos y cómprenos. Aquí está haciendo una referencia ya a otros asuntos que tienen que ver más bien con la religión. De fondo se está celebrando una misa a la Virgen al mismo tiempo que él hace estas reflexiones sobre las mujeres, ¿no? Las tetitas al principio, la izquierda más sensible, creo, la mía también, más cerca del corazón, se ponen relleno si está de moda grandes. De gustos no hay nada escrito, dijo Morris cuando besó a la vaca. Tengo que pasar a ver a esos de la Scottish Widows como prometí. Extraño nombre. Se da por supuesto que nosotros la espichamos primero. Claro que se está diciendo que las asociaciones de viudas siempre son viudas porque se presupone que los hombres son los primeros que mueren. Fea, ninguna mujer cree que lo es. Ama, échate y pásatelo bien, que mañana moriremos. Esperarla en algún lugar por siempre. Tengo que volver. Si nos vuelves, ¿volveré yo? Bien. Esto en la frase ya digo que a mí me hicieron cierta gracia, por lo que fuera, mientras leía el libro por primera vez. Es interesante comparar este pasaje en el que Bloom va convirtiéndose prácticamente en parte del mobiliario de la playa con el célebre pasaje final de Anna Livia Plurabel en el Finnegan's Wake, donde dos lavanderas que están hablando a ambos lados del Liffey y del río que atraviesa Dublín se convierten respectivamente en un árbol y una piedra. Es una reflexión también homérica, de alguna forma, pues Escila y Caribdis son dos figuras mitológicas que representan también una roca y un remolino. Bien, lo que se está jugando es con este tipo de eternidades que se crean en espacios concretos. ¿Quién era Nausicaa y quiénes eran, cómo se entendía en clave homérica esta referencia dentro de la Odisea? Nausicaa es una feacia, los feacios son una raza marinera. eh, Alcino, en fin, el padre de Nausicaa es un el fundador de la ciudad. mm, eh, Tiene un culto en su palacio a Poseidón y lo interesante es ver cómo, al igual que en el capítulo en el canto de Nausicaa, lo primero que se menciona es el templo de Poseidón, en lo alto de la playa, en lo alto del promontorio que domina la playa en la que están jugando Nausicaa con sus amigas. En este capítulo, lo primero que se menciona es la abadía de Howth, una abadía que domina sobre la playa en la que se acontece la acción. Un templo que estaba dedicado a la Santísima Virgen. Los colores fundamentales de este capítulo son el azul y el blanco, que están asociados pues, con la Virgen y también con en general, lo que tiene que ver con los marineros. El famoso traje, la famosa camisa o camiseta de marinero lleva esas rayas azules y blancas. El blanco está asociado a la pureza, a lo inmaculado, a la virginidad. Y por lo que estamos viendo, Gertrude es una chica virgen que fantasea con estrenarse sexualmente y además tiene pensamientos acerca de la pureza de ese encuentro,
pensamientos muy parecidos a los que tiene la propia Nausicaa, quien está en la playa, entre otras cosas, limpiando los trapos sucios. En el canto, Nausicaa le pide al padre permiso para salir del palacio e irse a la playa para lavar la ropa de los solteros que están en el palacio, quienes gustan mucho de los fastos y por lo tanto tienen que tener la ropa limpia para la siguiente fiesta. En el fondo, las metáforas que hay de fondo de limpiar los trapos sucios dentro y fuera de casa es algo que no podemos dejar de lado. Todas las familias infelices, todas las familias felices se parecen, todas las familias infelices son distintas entre sí. El famoso comienzo de Guerra y Paz de Tolstoy, ¿no? De Guerra y Paz o de. Yo creo que es de Guerra y Paz o de. Yo juraría que es de Guerra y Paz, sí. Bueno, a Nausicaa se la describe además en el canto de la Odisea como Leucolenos, la chica de brazos blancos. El juego de la pelota, como hemos dicho, tiene su conexión con el juego de los dos gemelos en este capítulo. Hay la técnica de escritura, según Gilbert, tiene que ver con la tumescencia y detumescencia, con un crescendo temático y afectivo que luego conduce a un declive analítico. Y esto está marcado como punto fundamental por el estallido de los cohetes y los fuegos de artificio. Es una metáfora muy clara y evidente, casi podemos decir freudiana. Está Leopold Bloom machacándose el nabo a través del agujero del pantalón mientras estallan los fuegos de artificio y claro, las explosiones equivalen a los orgasmos que va teniendo mientras se hace la paja. Hay una lluvia de cabellos dorados que marca el fin de ese encuentro en la distancia entre Leopold Bloom y Gertrude. Es justo después de que se ha producido la detumescencia del estilo y también la detumescencia del falo de Leopold Bloom que volvemos a el recogimiento analítico, a las pequeñeces, las menudecias del análisis más o menos misógino del protagonista. En Gertrude y Nausicaa tienen en común, ya lo hemos dicho, el que desean superar la infancia, atreverse a entrar en la época adulta, desvirgarse, etc. Y aquí podríamos hacer una reflexión, una referencia a Samuel Butler, el famoso traductor de la Odisea al inglés. En castellano tenemos esta traducción de Samuel Butler, que hizo la editorial Blackie Books, quien tiene una colección de clásicos liberados, donde hace traducciones asequibles, ilustradas y con un cuerpo de comentarios para consumo popular, que no están mal estas ediciones. Y aquí lo que se liberó fue la Odisea retraducida desde el inglés, desde un inglés en prosa de Samuel Butler, abreviado también a un castellano coloquial asequible en el presente, frente a las traducciones en verso, las traducciones más fieles al original arcaico griego. Samuel Butler, en los comentarios a la traducción a su Odisea, que no se han traducido porque se consideran demasiado eruditos, sostenía que el verdadero autor de la Odisea es Nausicaa, que toda la Odisea está construida desde el punto de vista de Nausicaa. Es una lectura interesante, pues efectivamente, Odiseo narra sus aventuras cuando se encuentra con Nausicaa. Todas las famosas aventuras del Estrigones, Circe, el Cíclope, etcétera, todo eso todo eso sucede a expensas de Nausicaa, en el palacio de Alcino, bajo la protección del rey de los feocios, mientras está bebiendo vino, y esta Nausicaa escucha con los oídos abiertos de par en par, si los oídos pudieran cerrarse, el relato homénico, el relato odiseico. Más paralelismos, además. El padre Alcino se destaca como un borracho, en realidad. El padre de Nausicaa, Alcino, se destaca como un borracho en la Odisea. Se habla sobre todo del buen vino que tiene. Y a su vez también el padre Gertrude se dice de él que tiene una bebida que se entregó a las garras demoníacas de la bebida y que tiene unas malas costumbres que tienen que ver con el alcoholismo.
a su vez, de fondo, mientras acontece todas estas acciones o sucesos, pues hay unos himnos de voces masculinas que ya digo que indican sobre todo la entrada en la época adulta. Lo más interesante del capítulo es cómo al final Joyce está está versificando o versionando nuevamente parte del mito homérico, adaptándolo al presente, creando, prefigurando lo que va a ser el mito de Lolita. El capítulo es sobre todo muy interesante de estudiar por sus conexiones con la Lolita de Nabokov. Siguiente capítulo, el capítulo 14, Los bueyes del sol. Aquí el escenario es un hospital donde la señora Purfoy, o Purfoy, dependiendo si lo pronunciamos a la francesa o a la inglesa, está esperando, está a punto de dar a nacer a su hijo, está en el parto. Cuando Leopold Bloom pasa por allí, se había prometido a sí mismo hacer una visita a la señora Purfoy, pues se encuentra con un cenáculo de estudiantes de medicina que están de juerga con Stefan Dedalus, bromeando. Aparecen también Buck Mulligan y Haynes, los dos compañeros de la Torre Martelo, y se unen a una conversación básicamente obscena, fértil en alusiones obstétricas, de la obstetricia, del parto, y debaten sobre un montón de cuestiones, entre ellas el control de natalidad. Hay algunos que están a favor del aborto y otros no. Stefan Dedalus en concreto no está a favor del aborto por razones religiosas. A pesar de que él mismo se considera un libre pensador, más o menos independizado de la madre patria irlandesa. Por supuesto, la relación de maternidad que mantiene la patria respecto a sus hijos le incita en buena medida a Stefan Dedalus a esta conclusión. Si toleramos el aborto de la madre respecto al hijo, entonces también toleraremos el aborto del Estado respecto a sus ciudadanos. Dulce pro patria morire, ¿no? O sea, dulce es morir por la patria, ¿no? Dulce y decoroso es morir por la patria. El famoso verso latino no se aplica al caso de Stefan Dedalus, quien considera que no debe ser el individuo que muera por la patria, sino la patria por el individuo. Entonces él está en desacuerdo con en fin, con la posición donjuanesca de sus compañeros, que por supuesto están a favor del aborto, para poder así procrear o irse de picos pardos por la noche con más tranquilidad. Aunque el que va a terminar en un prostíbulo al final de la noche va a ser Stefan Dedalus y no Buck Mulligan, Haynes, etc. De ahí del hospital o del hotel de infancia, del hotel de salud, se trasladan Stefan Dedalus y sus amigos a la taberna de Burke o de Björk o de Burke, donde siguen emborrachándose, en este caso de absenta. Leopold Bloom lo mira todo con una distancia paternal. Claro, estamos hablando de un capítulo que trata sobre el asunto de las relaciones de padre-hijo, madre-hija. Y viendo que estos chavales se pueden meter en líos, sigue o va vigilando qué es lo que van haciendo Stefan Dedalus y sus amigos. Ya empiezan a surgir aquí los paralelismos entre Rudy y Stephen, entre el hijo muerto de Leopold Bloom y el Stefan Dedalus, paralelismos que se reforzarán en el capítulo siguiente, cuando Stefan Dedalus se enfrente a las apariciones de su madre muerta. La equivalencia será muy clara, ¿no? La madre muerta será sustituida por el nuevo padre espiritual, Leopold Bloom, y el hijo muerto será sustituido por el nuevo hijo espiritual, que es Stefan Dedalus. Este es un capítulo muy difícil de traducir. Yo creo que felizmente traducido por Francisco García Tortosa. La razón por la que yo prefiero esta edición sobre las otras es porque traduce muy bien el desafío estilístico joyciano, que consiste en hacer una historia de la prosa anglosajona desde la Edad Media hasta el presente, adaptándose al desarrollo ontogenético y filogenético de el individuo. Esta distinción entre lo ontogenético y lo filogenético es una distinción que surge dentro del darwinismo en el siglo XIX. Es una distinción entre el desarrollo del individuo, la ontogénesis, y el desarrollo de la especie, la filogénesis. Digamos que la tesis, según algunos autores de mediados del siglo XIX, la tesis es que cada individuo reproduce y recapitula en su ontogénesis, en su formación individual, todo el desarrollo previo de la historia de su especie. Y no solamente de su especie, sino de también las especies que le precedieron. Y así, sostienen algunos, no es arbitrario que el ser humano, conforme va
componiéndose ontogénicamente desde el óvulo hasta el momento del nacimiento, pues primero parece un pez, luego a continuación parece un reptil, más adelante se va aproximando un mamífero, a continuación, en concreto dentro de los mamíferos, se parece a un simio y llega finalmente a adoptar la forma humana. Pues bien, del mismo modo que sucede eso con el individuo, ¿por qué no con la lengua? Cada individuo, cada alma humana recapitula la historia del desarrollo espiritual de su pueblo, eh, un desarrollo espiritual reflejado en los estilos o en la forma en la que se escribe y que se piensa. Por supuesto que en Joyce no hay distinción entre cuerpo y alma. Entonces, del mismo modo que estamos asistiendo a la ontogénesis corpórea que recapitula la filogénesis corpórea de un individuo, tenemos también una ontogénesis, una filogénesis espiritual reflejada en los estilos que se exponen, ¿vale? Entonces, cada párrafo o cada página, cada par de páginas tiene un estilo distinto que va desarrollándose históricamente desde el siglo XIII o por ahí hasta el XX. Mira, para que vean ustedes la diferencia entre un estilo y otro, con apenas dos páginas de distancia, ¿vale? Vamos a leer un pasaje de la página 69 y luego un pasaje de la página 471. El contenido es básicamente el mismo. Estamos en una sección, en una parte, donde Leopold Bloom muestra su desagrado hacia los comentarios frívolos respecto al aborto que están emitiendo los jóvenes, los estudiantes de medicina y los amigos de Stefan Dedalus. Pero la diferencia estilística es brutal. De una página a otra van a ustedes a poderlo ver. Ya digo que a mí me gusta la traducción de García Tortosa porque refleja bastante bien esta diferencia estilística, aunque me hubiera gustado que en el prólogo se hubiera extendido un poco más acerca de cuáles fueron los modelos que tomaron ellos. Porque en el caso anglosajón está perfectamente tasado cuando Joyce se pega a Mandeville, cuando está haciendo de Burke, cuando está con Thomas de Quincy, cuando está, en fin, imitando los estilos del siglo XVII, el XVIII, el XIX, y aquí, aunque se ve claramente la transición, pues no me hubiera gustado que los traductores hubieran aclarado en qué momento imitan a Galdós, o a el padre Fijó, o a, en fin, a los autores, a Fray Luis de León, o a Santa Teresa de Jesús, o a, en fin, el arcipreste Dita, en fin, qué modelos en concreto han tomado, aunque se pueden inducir más o menos, qué modelos han tomado para hacer ese mismo desarrollo en castellano, que está muy bien conseguido, pero no está explicado. Dice, esto es un estilo, vamos a leerlo y luego vamos a intentar determinar más o menos en qué época está cifrado esto, ¿vale? Página 469, dice, volviendo a Mr. Bloom, que tras su primera aparición había advertido ciertas chanzas impúdicas con las que no obstante él había tenido paciencia por ser fruto de la edad a la que normalmente se le carga no conocer la compasión. Las jóvenes lumbreras, es verdad, rebosaban de extravagancias como si de zagalones se tratara. Las palabras de sus tumultuarias discusiones se entendían con dificultad y no siempre eran escogidas. Su irascibilidad y escandalosas mots eran tales que las entendederas de él flaqueaban, tampoco eran ellos sumamente sensibles al decoro, aun cuando el fondo de salvajes espíritus animales hablara por ellos. Pero las palabras de Mr. Costello eran para él un lenguaje desagradable, pues le daba náuseas a aquel desgraciado que le parecía una criatura desorejada, de una desdichada gibosidad, nacido fuera del matrimonio y empujado al mundo, hecho un jorobado, dentudo y con los pies por delante, que la huella de las pinzas del cirujano en su cráneo dejaron en verdad su rastro para hacerle a uno pensar en el eslabón perdido en la cadena de la creación, echado de menos por el ya fallecido ingenioso Mr. Darwin. Vale, este es el pasaje de la página 469. Vamos a ver el de la página 471. Extraña, departió consigo el invitado, la facultad prodigiosamente desigual de metempsicosis que poseen para el dormitorio puerperal y el anfiteatro de disecciones, los que conviertan en seminarios de tal frivolidad para que la mera adquisición de títulos académicos sea suficiente para transformar en un santiamén a estos devotos de la superficialidad en practicantes ejemplares de un arte que la mayoría de los hombres cualquiera que fuera su eminencia han estimado el más noble. Pero añadió aún más, eso es quizables, eso es quizabes
para liberar los sentimientos aprisionados que en general les oprimen, porque yo he observado más de una vez que Dios los cría y ellos se juntan para retozar. Digamos que hay un estilo más del siglo XVIII en el primer pasaje y ya uno más del siglo XIX en el segundo. Pero se trata de lo mismo. Al final es un desprecio de Mr. Bloom hacia los juicios de los jóvenes, desprecio en el que vuelve a aparecer el asunto de la metempsicosis, de la transmigración de las almas. Claro, parece que bastan 4 años de carrera en la universidad para que un idiota se convierta en un sabio, para que en el cuerpo de un imbécil se encarne el espíritu de Aristóteles o de Sócrates. Para que uno pase de ser un garrulo a ser un Platón. Bien, el capítulo termina de la forma que ya hemos dicho. Estefan Dedalus y sus amigos van a la taberna de Burke, de donde, tomando unos chupitos de absenta, se dirigen hacia el prostíbulario de Circe, hacia el burdel de Bela Cohen, para asistir a su propia noche de Walpurgis, a sus tentaciones de San Antonio. Es un capítulo que es calificado habitualmente como paródico, pero yo insisto en utilizar el término pastiche, que es un término bastante frecuente para referirse a la estética postmoderna, que es una estética que bebe de fragmentos previos, que los tomados de una manera irreverente, pero sin exageración. En la parodia en la sátira, lo que hay es una exageración de un estilo previo, mientras que en este caso, más que una exageración, hay una fidelidad a los modelos antiguos o modernos. Joyce está en muchas ocasiones traduciendo a veces del latín o adaptando frases o pasajes muy conocidos de Mandeville, de Thomas de Quincey, de Burke, etcétera, de prosistas anglosajones conocidos por prácticamente todos. Empecemos por el comienzo. En el comienzo lo que tenemos es 3 encantamientos, 3 fórmulas que se repiten varias veces. La primera dice literalmente: vayamos hacia el sur hasta la calle Hollis. La segunda invocación se refiere al dios Sol, a Helios, personificado en el jefe del hospital donde están produciéndose el parto, el señor Andrew Horn. Y por último, la tercera invocación es a la comadrona. Es la propia comadrona extrayendo al niño de la vagina de su madre y levando triunfalmente y afirmando su sexo, diciendo que es un niño. Ya desde este primer pasaje se sugiere esta referencia homérica de los bueyes del sol. ¿De dónde viene este mito? Tricarnia, que era como llamaban los griegos a Sicilia, la isla triangular, está dedicada en la mitología antigua a Apolo o Helios, el dios del sol. Se decía en la mitología clásica que sus 7 rebaños de bueyes estaban custodiados por Fetusa y Lampetia, dos, vamos a llamarlas campesinas, que están trasladadas al libro Ulises como 2 nodrizas, las 2 nodrizas que sacan al niño del útero. El lugar en el que Odiseo llegó a Tricarnia, a Tricaria, Trinacria, la isla triangular, es, según la sugerencia del señor Bernard Begag. Begag es el autor al que sigue Joyce en sus calas eruditas homéricas. El lugar en el que llegó Odiseo, según el estudioso Berar es Naxos. O sea, el equivalente donde deberían estar los bueyes del sol en la antigüedad eran en la colonia Naxos en Sicilia. Bien, en Naxos tenemos un templo a Apolo, pero también un templo a Afrodita, lo que explicaría, ya digo, esta referencia. Los bueyes del sol son un símbolo de fertilidad. Ellos mismos no se pueden reproducir, pero son inmortales. ¿Bien? Entonces es una especie como de bajo continuo que está ya por debajo de las diversas reproducciones humanas, casi aproximándonos a esas creencias schopenhauerianas de que el gato que acaba de morir es la encarnación del mismo arquetipo que estaba aquí 200 años antes. ¿Ven? Que al final por debajo de los individuos que van naciendo y muriendo, pues hay una serie de continuos, de especies, justamente, de la especie filogenética y ontogenéticamente presente en cada caso. Bien, de ahí, esa es lo fundamental que quiero que ustedes se den cuenta. En el pasaje homérico, Odiseo incurre en la impiedad de sacrificar a los bueyes del sol, sacrificar lo específico, lo genérico,
y por eso son castigados más adelante, por destruir justamente esa filogénesis de la que se está hablando aquí. Podríamos entrar muy en detalle acerca de, en fin, los diversos estilos, pues como empieza con un tratado infantil escrito en latín medieval, cuando Leopold Bloom entra en el hospital se describe su entrada con monosílabos típicos del anglosajón antiguo, como si fueran casi el repiqueteo, el ruido sordo de los cascos de los bueyes contra el suelo. El idioma inicialmente es muy simple y muy repetitivo, muy primitivo, intenta imitar el estilo de los antiguos medievales anglosajones. Y también tiene unas referencias freudianas muy evidentes. Bloom es el elemento masculino que entra en el hospital representando el útero femenino y se quita el sombrero, pues como uno podría quitarse un condón o como el falo podría excretar su sustancia blanquecina. A su vez, el crecimiento del embrión no es uniforme, lo sabemos también por la obstetricia moderna, y Joyce se atiene a esa idea y entonces, aunque hay una sucesión cronológica más o menos exacta, a veces Joyce introduce estilos que no le tocan por la cronología, los anticipa, igual que en el desarrollo del embrión, pues un ojo puede estar más desarrollado que otro, o una parte del cuerpo más que otra, o las extremidades inferiores más que las superiores, etcétera. Aparece el estilo de Mandeville, cuando se habla de la mesa, del comedor, los cuchillos, los tenedores. Sería muy largo de leer todas las referencias. Por supuesto, cuando se habla del control de natalidad, esto se conecta con el aborto y se conecta a su vez con las vacas sagradas. El sacrificio de las vacas sagradas se conecta con el sacrificio de los inocentes y con el aborto de los fetos, ¿vale? Las conexiones son muy evidentes, no hace falta tampoco entremos en ello, ni tampoco nos interesa discutir de tú a tú con las posiciones de Stefan Dedalus, basta con comprenderlas y entender la metáfora que está por detrás. Aparece ya más adelante el estilo del siglo XVII, tipo de Thomas Brown. Se hacen ciertas referencias o reflexiones sobre Irlanda. Irlanda ya sabemos que era representada en el retrato del artista adolescente como aquella cerda vieja que se come a sus crías. Stephen compara a su país con la madre muerta, se establece un paralelismo, insisto, entre el aborto de la madre respecto a los fetos con el aborto del Estado respecto a sus ciudadanos en la guerra. Hay reflexiones sobre los toros y las vacas. Otra vez de nuevo el antiespecismo de Joyce vuelve a emerger. Se recuerda la carta del señor Deasy que aparece en el segundo capítulo del Ulises. La carta sobre la fiebre aftosa que causa estragos en el ganado vacuno irlandés y se explica el dominio o se expone, se metaforiza acerca del dominio británico en Irlanda, tomando el modelo casi el rapto de Europa, el toro en el que se encarna Zeus que arrastra a la joven chica, el toro que domina a la mujer desamparada. Esto se hace en un estilo que oscila entre Defoe y Swift. Pues Swift, uno de los escritores irlandeses más importantes de todos los tiempos. Bueno, no nació en Irlanda, pero sí que estuvo mucho tiempo en Irlanda. De hecho, se hablaba de su fiera indignación y es conocido, entre otras cosas, por la famosa la modesta propuesta de aliviar la hambruna irlandesa, permitiendo que en Irlanda se habilitara el canibalismo, permitiendo que los irlandeses pudieran comerse a sus propios hijos. Es una modesta propuesta que evidentemente es irónica y lo que quiere es denunciar el descuido, por no decir el genocidio planificado de la población irlandesa a manos de la administración inglesa. Se avanza hacia el estilo de Addison, de Sterne, de Burke, de Gibbons, con el uso habitual en este historiador de la Roma antigua de los pares de expresiones. Se dice, por ejemplo, el silencio en unánime agotamiento y aprobación, la duración y solemnidad de su vigilia, todo el rato parejas de sustantivos o de adjetivos que Francisco García Tortosa traduce muy bien al castellano porque también es una característica del estilo castellano, pues los tres adjetivos o los dos sustantivos, este tipo de duplicaciones o de triplicaciones léxicas son muy habituales en la prosa universal de una cierta época. Aparece ya la jerga decimonónica, el desarrollo prematuro del embrión, ya no se habla del feto en términos tomistas,
pues, en fin, que el feto adquiere su alma en el mes tercero, en el mes segundo, sino que ya se habla, en términos materialistas o científicos, del desarrollo embrionario. Cuando aparece Haynes, el amigo inglés de Stefan Dedalus, el cohabitante de la Torre Martelo, empiezan a sonar los estilos ya góticos del Castillo de Otranto, de Mary Shelley, etcétera. Y a continuación vienen las reflexiones internas de Charles Lamb y la ironía de Thomas de Quincey cuando se recuerdan ciertos eventos de la juventud de Stefan Dedalus. Sigue el estilo científico Macaulay y a continuación en la sensiblería típica de Dickens. Termina este capítulo con pasajes más o menos preciosistas a la manera de Newman, de Pater, de Ruskin, de los simbolistas que tanto habían influido en la juventud de Joyce. Cerramos diciendo, es un capítulo muy difícil de explicar si no se va al detalle, es un capítulo que merecería pues ser tratado casi en un curso completo, pasaje por pasaje. Lo que hemos hecho en este curso, bien, que es profundizar en la estética de Joyce, yendo a los textos mismos y viendo cuáles son las posiciones que allí se desarrollan y cuáles son las técnicas literarias y cuáles son los temas filosóficos que se desarrollan. Esto se podría hacer perfectamente con el capítulo que tenemos entre manos, el capítulo 14, porque en él cada párrafo tiene una técnica distinta. Ya hemos dicho que Joyce repite el esquema o el modelo desde la frase hasta el libro y hasta toda su obra. Entonces, igual que en el capítulo 10 había 18 fragmentos que representaban en un microcosmos los 18 capítulos del libro, pues aquí tenemos, no sé si 18 estilos, pero sí 18, podemos decir 18 siglos, no, desde luego, pero bastantes siglos de la prosa británica que Francisco García Tortosa traduce muy bien a X siglos, no 18, pero por ahí andaría la cifra, de la prosa castellana. Partiendo del latín, que en nuestro caso es más fácil de comprender que la mezcla del latín y el anglosajón británico. El anglosajón para los ingleses actuales es mucho más incomprensible que el latín para nosotros. Vale, vamos entonces al último capítulo, el capítulo 15, Circe, donde hay una recapitulación del libro en su conjunto. Esto se ve en algunas de las letanías que se escuchan en este capítulo. Véase, por ejemplo, en la página 571 y 577. Es un capítulo extensísimo este. Las hijas de Erin, que Erin es el nombre céltico de Irlanda, dicen lo siguiente, recapitulando, insisto, todos los capítulos del libro. Riñón de Bloom, ruega por nosotros. Flor del Baño, ruega por nosotros. Mentor del Mentón, ruega por nosotros. Si lo van viendo, va capítulo a capítulo. El riñón de Bloom aparece en el capítulo 4, cuando Bloom prepara el desayuno. La flor del baño aparece en el capítulo siguiente, el de los lotófagos, cuando Bloom se mete en la casa de baños y se da un baño. Mentor del mentor es una referencia al capítulo Hades. Agente de publicidad es una referencia al capítulo Eolo sobre la prensa. Masón caritativo, ruega por nosotros, y así sucesivamente. Jabón errante, ruega por nosotros. Delicias del pecado, ruega por nosotros. Delicias del pecado es el librito que aparece en el capítulo 10, Las rocas errantes, el libro que compra Leopold Bloom en un estante de libros de segunda mano, de libros viejos, junto al río. Música sin palabras, ruega por nosotros, la música sin palabras es la que aparece en el capítulo 11, el capítulo de las sirenas, donde Joyce intenta componer una pieza sinfónica con ritmos propios de la prosa. Reprobador del paisano, ruega por nosotros, es una referencia al capítulo 12, el cíclope patriota. Amigo de las puntillas, ruega por nosotros. Matrona misericordísima, ruega por nosotros. Bueno, podría decir nosotros, pero o nosotras, porque en inglés no hay artículo de género en el we, podría ser cualquiera de las dos cosas, o as, no hay una diferencia entre nosotros y nosotras, entonces el pronombre es el mismo. Matrona misericordísima, ruega por nosotras. Patata preservadora de plaga y pestilencia, ruega por nosotras o nosotros.
La patata es una figura, la patata incluso va a hablar aquí. La patata va a cobrar protagonismo, es además una metáfora casi de Irlanda, por el asunto que ya hemos mencionado previamente, de la hambruna de la patata de Irlanda a mediados del siglo XIX, donde murió un porcentaje amplio de la población a raíz del descuido de la administración anglosajona en unas cosechas muy malas que hubo de ese tubérculo. Y más adelante se dice judío, griego es griego judío, los extremos se encuentran, la muerte es la forma más plena de vida. Se está hablando ya del encuentro y de la síntesis finalmente entre Leopold Bloom y Stefan Dedalus, que se han estado cruzando a lo largo de todo el libro, pero que a partir de ahora ya van a ser inseparables. Bueno, inseparables, van a estar juntos, tan solo 2 capítulos más, pero lo suficientes como para que ya se cierre el círculo de las referencias a la paternidad, a las relaciones con la madre, con el hijo muerto. Bien. Entonces, ¿qué sucede factualmente? Lo que sucede factualmente es muy fácil de resumir. Estaban en la taberna de Burke y después de tomarse su ronda de chupitos de absenta, se han ido a la zona roja de la ciudad a través de la niebla, mientras que los jóvenes beben absenta. Bloom, mucho más prudente, más astuto, más odiseico, se dedica a beber la bebida alcohólica de Roma, es decir, vino. Pasa un periodo más o menos de una hora entre el comienzo y el final del capítulo y se puede entender qué es lo que pasa por lo que se dice. Todos los amigos de Stephen le han abandonado, salvo Lynch, que le acompaña hacia el barrio rojo de la ciudad. Bloom les persigue a través de la niebla, pasando a través de figuras espectrales, arpías borrachas, soldados alborotadores, obreros tambaleantes, y finalmente se encuentra de nuevo con Stefan Dedalus en la casa de la señora Bella Cohen, en Tyrone Street, donde Stefan y Lynch están en compañía de las prostitutas Zoe, Flora y Kitty. Bueno, Zoe significa animal o vida, vida animalesca en griego. Flora es lo vegetal, la vegetación, y Kitty pues es Kitty son los gatitos, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente son referencias bastante claras y evidentes. Y Bella Cohen, pues ya ahí no hace falta ni siquiera explicarlo, ¿no? Es la matrona, la dueña del prostibulario, es una señora bella también. Allí de nuevo se encuentra Bloom con Stephen, quien está tocando el piano. Lynch le entrega a Zoe 2 centavos para insertarla en la ranura del piano y así puede tocar My Girl is a Yorkshire Girl. Mi chica es una chica de Yorkshire. Hay bailes y finalmente después de un montonazo de páginas de éxtasis y de visiones, se rompe la lámpara de araña de gas y se queda a oscuras la sala. Stefan Dedalus sale a la calle y se topa con 2 soldados británicos enfadados por los juicios antipatriotas, las opiniones anti-británicas de Stefan Dedalus. Vamos a ver lo que sucede exactamente. Página 673 y 678. Dice Stephen ante los soldados anglosajones: entiendo tu punto. Bueno, entiendo. Ya digo que este es un capítulo teatral, ¿vale? Entonces tiene apartes. Entonces te voy a decir entre paréntesis: dice nervioso. Stephen, nervioso, amistosamente, controlándose. Y esto es lo que dice: entiendo tu punto de vista, aunque yo no tengo rey por el momento. Esta es la era de los específicos. Es difícil una discusión en estas circunstancias. Pero este es el asunto. Tú mueres por tu país, digamos. Le coloca el brazo en la manga al soldado Carr. No es que yo te lo desee, pero digo, que mi país muera por mí. Hasta ahora ha sido así. Yo no quería que muriese. Maldita muerte. Larga vida a la vida. Stefan Dedalus, de nuevo, como el poeta que es, enfrentado a la historia, y la historia que avanza a base de sangre y de guerras y conflictos, pues se cobra su venganza y este soldado se caga en él. Le dice literalmente que repite varias veces hasta que finalmente le pega: voy a retorcerle el cuello al cabrón que se atreva a decir una palabra en contra del cabronazo de mi rey. Es una frase llena de insultos dirigidas incluso al propio rey. Pero aquí podríamos recordar
una frase de Manuel Delgado, quien dedicó su tesis doctoral a esto, a saber, los españoles insultan a Dios porque creen en él. Los españoles blasfeman porque creen en Dios. Si no crees en Dios, no tiene sentido cagarse en la putísima madre de Dios, ¿no? No tiene sentido cagarse en Dios. Esta expresión, cagarse en Dios, es una expresión típica de un pueblo que cree en Dios, porque no tiene sentido cagarse sobre abstracciones. La gente no se caga sobre el argumento ontológico. Podemos incluso reformular ese comienzo célebre del mito de Sísifo. Para Albert Camus, nadie se suicida por el argumento ontológico. Yo diría, hispanamente, nadie se caga en el argumento ontológico. La gente se caga en Dios, porque ya presupone que existe. Dios tiene todos los atributos, incluido el atributo de poderse cagar uno encima de él. En ese momento, después de la pelea con los soldados, vuelve a aparecer Leopold, quien protege a Stefan, que está tirado en el suelo inconsciente. Llegan unos policías que quieren tomar nombres y poner multas, pero en ese momento aparece el empresario de las pompas fúnebres, Corny Kelleher, quien, en fin, hace que la policía se disperse. Por supuesto, al final, y así es como terminan siendo hermanados Leopold Bloom y Stefan Dedalus, a través de el encargado de las pompas fúnebres. Es la mutua muerte común, uno de la madre y el otro del hijo, lo que les termina hermanando, o mejor dicho, paternofiliando. Una reflexión más amplia que podemos hacer acerca de este capítulo dedicado a la prostitución. Si en el capítulo previo no podíamos dejar pasar, pero lo hemos dejado pasar al final por olvido, el hecho de que Joyce estudió paramédico, aquí tenemos que mencionar, en fin, la abundancia de prostíbulos en Gran Bretaña y sobre todo en Irlanda. Joyce murió probablemente o contrajo la enfermedad ocular que tantos malestares le produjo a lo largo de su vida a raíz de una sífilis mal curada o de algún tipo de enfermedad venérea que pilló en un escarceo juvenil en el barrio rojo, que aquí también describe, en su juventud. Y ya digo, lo que no debíamos dejar pasar, que lo tenemos que decir, es que Joyce, en esta época en la que se iba de prostitutas, en la que se iba de putas, estudiaba medicina. Hizo 3 intentos de estudiar medicina, el primero en Dublín, el segundo en París y por último otra vez en Dublín, sin llegar nunca a licenciarse, pero manteniendo una cierta afición hacia la medicina por su carácter también escolástico, hasta bien entrada la historia de la disciplina médica, pues la medicina se basaba en el comentario de los clásicos, igual que Aristóteles dominaba sobre la escolástica teológica o filosófica, pues así Galeno dominaba sobre, o Hipócrates dominaban sobre, Galeno y Hipócrates dominaban sobre la disciplina escolástica médica. Blake lo resumió en una frase, esta reflexión que quiero suscitar acerca de la conexión que existe entre catolicismo y abundancia de las prostitutas. Blake dijo tal cual: los burdeles se construyen con los ladrillos de la religión. Es precisamente una civilización y una religión que privilegia tanto la virginidad, que le da una importancia tan grande a la madre de Cristo en tanto que virgen, es justamente esa religión la que por compensación crea o fomenta estructuras de desfogue sexual como son la existencia de los barrios rojos. A la vez que se sanciona la santidad y sacralidad del matrimonio convencional, se acepta el compromiso del escarceo frecuente del marido fuera del matrimonio. En la religión católica está muy clara la diferencia entre la puta y la esposa, barra madre. Todas las mujeres son putas, salvo mi esposa y mi madre. Es una creencia que está en Quevedo, que está en prácticamente todos los autores más fervientemente católicos. Es una separación tajante entre el vicio y la virtud, entre la Sagrada Eucaristía y la Misa Negra, entre la luz blanca del cielo y la roja del infierno. Stefan Dedalus entra al burdel diciendo un introito y lo que se sucede a lo largo del capítulo es una misa negra equivalente a lo que nos imaginamos que sería el episodio de Circe. Hablemos un poco entonces de este pasaje tan conocido de la Odisea, el encuentro con Circe. El señor Begag, que tanto le gustaba a Joyce, situó, bueno, no hace falta que trabajar en esto,
situó el palacio de Circe en el monte Circeo, que es un monte que se sigue llamando así en el presente. Quien haya hecho turismo por allí sabrá que todavía se mantiene una gruta de la Maga, que probablemente sea un invento, una reconstrucción a posteriori a partir del texto homérico. El tal Begag señala que por esa zona, no en el monte Circeo, sino en un monte limítrofe, el monte Leana, hubo en la antigüedad un culto a la diosa Feronia, la diosa de las fieras. Esto explicaría el mito de que cuando los compañeros de Ulises bajan y ingresan en el palacio de Circe, al tomar un fruto que ésta les da, una serie de alimentos que ésta les da, se convierten en cerdos, como sucede también en el viaje de Chihiro. Que el Begag tiene una hipótesis acerca de exactamente cuál es el alimento que los griegos consideraban metamórfico y ofrece dos opciones. Uno sería el ajo, que no explica muy bien por qué, y otro sería mucho más comprensible, el opio. El opio cultivado en el Lejano Oriente y traído al Mediterráneo por los fenicios. Cuando Zoe responde a la pregunta que le hace Bloom de dónde eres, ella responde de Hogg Norton, donde los cerdos tocan los órganos. Es una referencia clara a esto que estamos diciendo aquí. El opio como en fin, aquella droga que transforma la conciencia de los hombres. Al transformarse su conciencia también se transforma sus cuerpos. El hombre se convierte en un cerdo contento. En la disyuntiva entre ser un Sócrates insatisfecho o un cerdo satisfecho, pues a veces los seres humanos prefieren ser un cerdo satisfecho. Y el ejemplo más paradigmático de eso es el amplio consumo de las drogas que hay desde siempre hasta el presente. Todos los estupefacientes siempre han tenido un largo predicamento y un largo consumo humano precisamente por el deseo de alcanzar estados de conciencia alterados y en muchas ocasiones degradados respecto a la insatisfacción permanente en la que se encuentra la conciencia alerta humana. El arte del episodio, no cabe la menor duda, la ciencia del episodio es la magia y su técnica es la alucinación. Como por alucinación entendemos, o entendía también Gilbert cuando sistematizó esto, la exageración hasta el absurdo, alucinatoria de ciertos elementos que aparecen en la trama. Todo lo que aparece en Joyce, ya lo hemos dicho muchas veces, se puede rastrear empíricamente y behaviorísticamente. Si uno sabe detectar dónde se dan los pies para los cambios de evento, ya dijimos las primeras frases de párrafo, aquellas frases que están escritas en pretérito imperfecto, no te pierdes, sabes perfectamente qué es lo que está pasando y se diferencias muy bien lo que es la alucinación de la constatación del hecho. En este caso, resulta un poco más difícil, pero ex nihilo nihil fit, es decir, todas las alucinaciones tienen alguna base empírica. Entonces, si se ve, en fin, qué sé yo, el derrumbe del dios Sol, probablemente sea que alguien le ha dado un bastonazo a la lámpara, a la araña que ilumina la sala, ¿vale? Lo más interesante, lo que más nos interesa de este capítulo es la exposición de los pensamientos de Bloom y de Stefan Dedalus, quienes atraviesan como una noria emocional a lo largo de 200 páginas, pues diversos estadios donde se enfrentan personificados teatralmente, con largos apartes a la manera de Luces de Bohemia de Valle Inclán. De hecho, hay algunos intérpretes, hay un libro muy bonito que se llama Joyce y España, en 2 tomos. Un primer tomo recoge los análisis clásicos de Joyce y el segundo tomo, de análisis clásico me refiero a los que se publicaron a lo largo del siglo XX, pues por Torrente Ballester, por Benet, por otros. Y en el segundo tomo lo que hay son los filólogos exponiendo paralelismos entre autores españoles y la obra joyciana. Y muchos de ellos se insisten en el paralelismo con Valle Inclán. Creo que vamos a dedicarle una clase, en concreto la última clase a este asunto, así que no voy a decir ni una palabra más. En cuanto a los precedentes, de donde vienen los dos, tanto Valle Inclán como Joyce, los dos fundamentales ya los hemos dicho, Fausto de Goethe y Las Tentaciones de San Antonio de Flaubert, donde se desarrolla un tipo de drama para ser leído que no puede exponerse sobre las tablas y que, por el uso tan abundante de personajes y por lo delirante de las escenas, el salto de época, de repertorio, de tono, de todo tipo, ¿vale? Dando mucho, por supuesto, y ofreciendo unas descripciones imposibles de llevar a escena.
La diferencia fundamental con esas dos precedentes es que en la noche de Valpurgis y en la tentación de San Antonio los delirios son delirios que parecen no motivados, que no tienen una conexión causal con hechos factuales, mientras que aquí todo es, ya digo, una alucinación, una exageración pícara, erótica y a veces cruel de los deseos o los temores de Stefan Dedalus, quien se presenta a sí mismo como un obispo, y de Leopold Bloom, que se presenta a sí mismo como el alcalde de una nueva Jerusalén, la Blumsarem, ¿vale? La atmósfera es de niebla, de miseria, de dificultad para hablar y para moverse. Y hay acusaciones de masoquismo. Bloom reconoce que le encanta el peligro, que le encanta la aventura, y se revela su carácter masoquista que ya estaba sugerido cuando ojeaba las obras de Sacher Masoch en el capítulo 10, ante el puesto de libros de segunda mano del cual quería extraer un libro para comprarle a su esposa, a Molly Bloom. Dice lo siguiente en la página 537, que es donde se revela estos sueños perversos. El honorable Miss Mervyn Talboys dice lo siguiente acerca de Leopold Bloom. Dice: este don Juan plebeyo me observaba desde detrás de un coche de alquiler y me envió en doble envoltura una fotografía obscena como las que venden por la noche en los bulevares de París, insultante para cualquier señora. Aún la tengo. Representa a una señorita parcialmente desnuda y frágil y preciosa. Su mujer, me aseguró solemnemente, tomada por él del natural, practicando trato carnal ilícito con un torero musculoso, evidentemente un canalla. Me incitó a que hiciera lo mismo, me portara indecentemente, que pecara con oficiales de la guarnición. Me imploró que manchara la carta de manera incalificable, que le castigara como muy bien lo tiene merecido, que lo montara y me pusiera a horcajada sobre él, que le diera de latigazos con toda mi rabia. Esto es lo que en fin, los deseos masoquistas y de cornudo deseante que tiene Leopold Bloom. Tanto respecto de Molly como respecto de Bella, la dueña del prostibulario, Leopold tiene deseos masoquistas, desea ser dominado por estas dominatrix, por estas madames. A su vez, por supuesto, es un paralelismo claro con el dominio que ejerce Inglaterra sobre Irlanda. Irlanda deseantemente quiere ser montado como es la yegua que desea ser montada por el caballo, por el semental, por el toro bravo británico. Y a su vez, Irlanda está representada por la papa negra arrugada que lleva en el bolsillo Bloom, y esta papa arrugada tiene resonancias con el opio o con el fruto que le dio Circe a los amigos a los seguidores, a los marineros de Odiseo, para transformarlos en cerdos. En otro momento, donde ya no está siendo acusado sino celebrado, Bloom, como ya hemos dicho, se convierte en alcalde de la ciudad, incluso en rey de Irlanda, y propone una serie de reformas, construyendo una Blomusalén, una nueva Jerusalén irlandesa, donde todo será paz, bondad y bienestar para todos los ciudadanos. Dice lo siguiente en la página 562. Bloom: yo defiendo la reforma de la moralidad municipal y los 10 mandamientos de siempre. Nuevos mundos en vez de los viejos. La unión de todos, judíos, musulmanes y gentiles. 3 acres y una vaca para todos los hijos de Dios. Coches fúnebres serán motorizados. Trabajo manual obligatorio para todos. Todos los parques abiertos al público día y noche. Lavaplatos eléctricos. La tuberculosis, la demencia, la guerra y la mendicidad deben ser erradicadas desde ahora. Amnistía general. Carnaval semanal con licencia para enmascararse. Pluses para todos. El esperanto como lengua universal para la hermandad universal. No más patriotismo de sanguijuelas de café ni de impostores hidrópicos. Dinero libre, alquiler libre, amor libre y una iglesia laica libre en un estado laico libre. Y le responde Omaden Burke:
el zorro libre en un gallinero libre. Claro, o sea, se le muestra su panfilismo, ¿no? Al final, si tú dejas un país, por ejemplo, sin política exterior y sin ejército, pues va a llegar el zorro libre en el gallinero libre. Y en una acotación se explica el modelo de Bloom. Dice, Bloom explica a los que están más cerca sus ideas sobre la regeneración social. Todos están de acuerdo con él. El conservador del museo de Kildare Street aparece arrastrando una batea sobre la que van las estatuas bamboleantes de diversas diosas desnudas. Venus Calpigia, Venus Pandemos, Venus Metempsicosis y figuras de yeso, también desnudas, que representan a las 9 musas nuevas. Las 9 musas que va a privilegiar Bloom son el comercio, la música operática, el amor, la publicidad, la manufactura, la libertad de expresión, el voto múltiple, la gastronomía, la higiene privada, los conciertos, espectáculo en la playa, la obstetricia sin dolor y la astronomía para el pueblo. Yo creo que hay más de... Aquí hay más de 11, son más de 9. Ahí he contado con los dedos, yo creo que he contado hasta 12. Pero bueno, ofrece 9 y da de regalo otras 3. Vale. En un primer momento, ya digo, esto es una especie de roller coaster, de parque de atracciones donde se sube y se baja constantemente y después de esta ascensión a los cielos, pues le empiezan a denunciar por perverso, por bisexual. Dice lo siguiente, 2 páginas más adelante, en la 565. El doctor Bloom es bisexualmente anormal. Ha escapado recientemente de la clínica privada para caballeros dementes del doctor Eustace. Hijo legítimo, presenta un cuadro de epilepsia hereditaria, consecuencia de la lujuria desenfrenada. Se ha descubierto rastros de elefantiasis entre sus antepasados. Hay síntomas muy marcados de exhibicionismo crónico. También hay ambidextrismo latente. Está prematuramente calvo por masturbarse, perversamente idealista, en consecuencia, un depravado reformado y tiene la dentadura de metal. Como consecuencia de un complejo de familia, ha perdido temporalmente la memoria y creo que ha sido más ofendido que ofensor. He realizado una exploración pervaginal y tras practicar la prueba del ácido a 5.427 pelos anales, axiales, pectorales y púbicos, le declaro Virgo intacta. Virgen, le declara virgen. Al mismo tiempo que bisexual, masturbador, impenitente, etc. Hay un encuentro con el padre, con Virag, el judío de origen húngaro, que motiva el cambio de apellido de Bloom a Bloom. Virag es como se llama su padre, y este, en fin, le lanza interjecciones apuradas a Bloom. Cerramos, para no alargarnos más de lo habitual. Se recuerdan, en fin, pecados de juventud, hay referencias a todo tipo de situaciones. Es un capítulo larguísimo, no podemos resumirlo ahora en el poco tiempo que tenemos. Simplemente vamos a leer un pasaje en el que se encuentra finalmente Stephen con la madre. La madre de Stephen le pide que se arrodille nuevamente ante la muerte. Y Stephen, este es el diálogo exactamente. Stephen, asfixiándose de espanto, Stephen, asfixiándose de espanto, remordimiento y horror. Dicen que yo te maté, madre. Él ha mancillado tu memoria. El cáncer lo hizo, yo no. El destino. La madre. Un hilo de bilis verde chorreándole de la comisura de la boca. Cantaste esa canción para mí, el misterio del amor amargo. Y dice Stephen, ansiosamente, dime la palabra madre, si la conoces ahora, la palabra que todos conocen, la palabra del perdón que busca Stephen. No lo va a encontrar, no va a ser hasta el final del capítulo, en el que se reconcilia a Stephen con Leopold, quien ve además la sombra de su hijo Rudy en desaparecer entre las nubes de opio simbolizadas a lo largo del capítulo. Y con esto termina la exposición de hoy. Perdón por alargarme nuevamente como de costumbre. En la siguiente clase procuraremos ser más sucintos. Ya terminaremos la exposición del Ulises y podremos enfrentarnos
a continuación con el Finnegan's Wake. Muchas gracias.